El motor diésel modificado del Toyota Land Cruiser de 1998 vibra directamente contra tus costillas a través del asiento desgastado. Son las 2:40 de la mañana en un desfiladero de grava suelta a 3 kilómetros de la frontera norte de Siria. Los faros están apagados. Conduces utilizando unas gafas de visión nocturna de segunda generación que tiñen el desierto de un verde fosfórico y parpadeante. En la parte trasera, ocultas bajo 3 capas de lonas impregnadas de gasóleo para engañar a los perros rastreadores, descansan 12 cajas de madera de pino sin cepillar. Cada una contiene 10 fusiles de asalto Type 56 chinos y 6.000 cartuchos de munición del calibre 7.62 True milímetros. Escuchas un silbido sordo a lo lejos. Un mortero de 82 milímetros impacta a 400 metros a tu izquierda, levantando una columna de polvo que empaña tu óptica. No frenas. Sabes perfectamente que si el vehículo se detiene en este sector, las milicias locales te colgarán del puente de hormigón más cercano antes de que salga el sol. Tu salario por este viaje son $750 en billetes de 100 con la tinta descolorida. Es una miseria comparado con el valor de la carga, pero es el precio que pagas por el derecho a moverte por las carreteras secundarias sin que los patrulleros del sector disparen a tu matrícula. Tu mente no procesa quién va a disparar esas armas ni qué niños van a quedar huérfanos el próximo martes por la mañana. Tu racionalización se limita a los números del cuadro de mandos. Necesitas mantener el motor por debajo de las 2.500 revoluciones para que el silenciador artesanal del escape no delate tu posición ante los puestos de escucha térmica de la frontera. El miedo inicial que sentías hace 3 meses ha sido sustituido por una fatiga crónica y un desapego mecánico. Ya no te consideras una persona con opciones, eres un componente móvil del sistema de suministro, una pieza de metal intercambiable que avanza a 40 km por hora por el fondo de un barranco seco. Al llegar al punto de entrega en el almacén de ladrillo visto de Al Ray, apagas el contacto. 2 hombres con el rostro cubierto por pañuelos tradicionales descargan las cajas en silencio absoluto. Uno de ellos te arroja un fajo de billetes atados con una goma elástica. No los cuentas. Te quedan 4 horas de oscuridad para regresar por el mismo desfiladero antes de que los drones de vigilancia inicien su patrulla matutina. Estás vivo, estás limpio, pero sigues estando abajo. La humedad del sótano subterráneo bajo la fábrica de procesamiento de cuero en los suburbios de Aden huele a salitre, grasa de preservación militar y sangre seca. Llevas 14 horas consecutivas catalogando el armamento que llega desde los cargueros oxidados que fondean en el Golfo. Frente a ti hay 72 lanzagranadas RPG-7 de origen soviético y 460 cajones de munición perforante de 23 milímetros. Tu herramienta de trabajo es un cuaderno de espiral con las cubiertas de plástico donde registras los números de serie limados y las marcas de fábrica de cada lote. A este nivel, tu supervivencia depende de la exactitud de tu contabilidad y del control estricto del inventario. Si un solo cajón de munición desaparece de los registros, la milicia que controla el barrio sospechará que estás vendiendo material a la facción contraria por la espalda, y la respuesta a esa sospecha es un disparo en la nuca en el callejón trasero de la fábrica. Cobras $3.500 al mes, dinero que envías de forma íntegra a una cuenta a nombre de tu hermana en Amán a través de un intermediario del sistema Hawala que opera en el zoco. Tu cerebro ha aprendido a clasificar el mundo en categorías de letalidad y peso logístico. Ya no ves instrumentos de destrucción, ves unidades de almacenamiento que ocupan espacio cúbico y requieren un mantenimiento preventivo con aceite mineral para evitar que la corrosión del aire marino destruya los percutores. Tu identidad original se desvanece tras las paredes de hormigón del sótano. No hablas con nadie que no pertenezca a la red de transporte. Tus superiores te consideran un elemento fiable porque no consumes la mercancía que custodias y porque mantienes los cierres herméticos de las cajas bajo llave de triple combinación. El sistema te moldea mediante la rutina del aislamiento. El mundo exterior se reduce a los camiones que llegan a medianoche y a las firmas que estampas en los recibos de entrega utilizando un código de 2 letras. Eres el custodio de la muerte ajena, un burócrata del mercado negro asentado en el primer nudo real de la red. El viento del Mar Rojo arrastra el polvillo de carbón de las grúas de carga sobre la terraza del hotel destartalado en los muelles de Djibouti.
Frente a ti, sentado al otro lado de una mesa de plástico blanco cubierta de manchas de grasa, se encuentra el segundo oficial de un buque mercante de bandera de conveniencia de las Islas Cook. El hombre bebe ginebra barata de un vaso de plástico, mientras tú revisas el manifiesto de carga que te acaba de entregar por debajo del mantel de hule. El documento oficial indica que el barco transporta maquinaria agrícola pesada desde un puerto del Mar Negro. La lista real adjunta especifica 3.000 fusiles automáticos AK-103 y 80 sistemas de misiles guiados antitanque 9M133 Cornet. Tu función es legalizar lo ilegal mediante la falsificación de certificados de usuario final. Manejas un presupuesto operativo de $180.000 en efectivo, destinados exclusivamente a la compra de voluntades en la Capitanía del Puerto y en la Oficina de Aduanas del Sector 4. Has aprendido el precio exacto de cada funcionario. El inspector jefe de muelles requiere $12.000 por mirar hacia otro lado cuando los contenedores sellados se desvíen hacia los camiones de carga nocturna. El encargado de los registros digitales necesita $4.000 para borrar el historial de atraque del buque en las bases de datos de la terminal en menos de 60 segundos. Ya no justificas tus acciones bajo ninguna premisa de supervivencia básica. Sabes perfectamente que esos misiles antitanque romperán las líneas de defensa de las fuerzas gubernamentales en la provincia petrolera el próximo mes, prolongando la guerra civil otros 2 años. Tu mente funciona como un software de gestión de riesgos aduaneros. El cinismo se convierte en tu rasgo de personalidad más evidente. Te repites a ti mismo que si tú no compras ese cargamento, el oficial se lo venderá al intermediario ucraniano que opera en el hotel de la acera de enfrente por la mitad de precio. La moneda del mundo aquí es el soborno y el conocimiento exacto de las rutas marítimas que eluden los radares de la Fuerza Naval de la Coalición Internacional. Te levantas, guardas el manifiesto real en el bolsillo interior de tu chaqueta de lino y le dejas al oficial un sobre con $25.000 como anticipo de la descarga. Eres el arquitecto de la entrada del material en el teatro de operaciones. Tu nombre sigue sin aparecer en ningún registro formal, pero tu alcance ya se mide en millas náuticas. El mapa topográfico de escala 1 to 50,000 está cubierto de círculos marcados con rotulador indeleble rojo sobre la mesa de madera de la base de operaciones en las montañas de la región de la Cirenaica, en Libia. A tu alrededor, 3 comandantes de la milicia regional discuten sobre las líneas de suministro mientras fuman cigarrillos de contrabando. Tú mantienes los brazos cruzados, apoyado contra la pared de piedra. Controlas directamente 3 almacenes periféricos, una flota de 9 camiones cisterna modificados para el transporte de fusiles y una red de 40 conductores que responden ante ti bajo amenaza de ejecución familiar. A este nivel, eres el encargado de garantizar la capacidad ofensiva de un ejército irregular de 6.000 hombres. Has dejado atrás las operaciones individuales para convertirte en un asesor estratégico indispensable para el esfuerzo de guerra. Tu divisa ya no es el dólar americano suelto, sino el petróleo crudo que la milicia extrae de los pozos clandestinos del sur y que tú intercambias por armamento en los puertos clandestinos del Mediterráneo a un tipo de conversión de 3 barriles por cada cajón de munición de ametralladora pesada DSHK. Tu psicología está completamente dominada por la fría lógica de la logística militar. Cuando uno de los comandantes exige el envío inmediato de 2.000 fusiles para una ofensiva sobre una refinería controlada por el gobierno, te niegas de manera tajante utilizando cifras de rendimiento técnico. Le recuerdas que sus hombres no tienen la capacitación técnica para mantener ese armamento en condiciones de arena desértica y que la ofensiva fracasará en 72 horas debido a fallos de alimentación en los mecanismos de cierre si no se suministran primero 3 toneladas de lubricante sintético. Tu opinión es respetada porque tu suministro es la única barrera que separa a esa milicia de la aniquilación total por parte de las fuerzas aéreas enemigas. Vives en un complejo fortificado rodeado de guardias armados que tú mismo pagas en oro líquido. La desconexión con tu antigua vida es irreversible. Tu nombre de nacimiento ha sido sustituido por un alias operativo que los servicios de inteligencia occidentales anotan en sus listas de objetivos de prioridad 2. No eres un soldado, eres el motor financiero e industrial de un conflicto sin fin. El despacho en el piso 12 del edificio de oficinas de cristal ahumado en la zona financiera de Beirut ofrece una vista panorámica del puerto Mediterráneo.
Sobre el escritorio de Palisandro descansan 3 terminales de comunicación encriptada mediante satélite comercial y un ordenador portátil conectado a una red privada virtual con salida a través de servidores en la isla de Man. Tu balance contable del último trimestre muestra una transferencia neta de $4.600.000 procedentes de una corporación minera con sede en Johannesburgo que necesita armar a sus fuerzas de seguridad privadas en las zonas de conflicto de la República Democrática del Congo. Estás firmemente establecido en la estructura superior del mercado internacional. Ya no ves las armas, ni los almacenes, ni la arena del desierto. Ves líneas de crédito, cartas de crédito documentarias y contratos de arrendamiento de aviones de carga Ilyushin Il-76 matriculados en Transnistria o Santo Tomé y Príncipe. Tu red abarca fábricas de armamento de propiedad estatal en Europa del Este que necesitan dar salida a sus excedentes de producción de la era soviética mediante empresas pantalla registradas en Chipre. La erosión moral de tu carácter se disuelve en la abstracción financiera. Cuando firmas una transferencia de $800.000 para la adquisición de componentes de sistemas de guía para misiles antiaéreos portátiles, MANPADS, no piensas en el avión de pasajeros que podría ser derribado en el centro de África. Piensas en el diferencial de tipos de interés entre el banco emisor de Letonia y el banco receptor de los Emiratos Árabes Unidos. Tu justificación interna se ha transformado en una filosofía de libre mercado absoluto. El conflicto es una constante antropológica y las fronteras políticas son meras ineficiencias del mercado que tú te encargas de corregir mediante el flujo libre de material bélico de alta calidad. Tu estatus social te permite cenar con ministros de defensa extranjeros y directores de agencias de inteligencia que necesitan utilizar tus canales discretos para enviar material a grupos rebeldes sin violar los tratados internacionales de no proliferación de armas de la ONU. Eres intocable para las leyes locales porque posees los documentos que incriminan a la mitad de la clase política de la región en el desvío de fondos públicos para la compra de material de guerra. El hangar privado en el aeropuerto internacional de Sharjah, en los Emiratos Árabes Unidos, está iluminado por potentes focos halógenos que reflejan la silueta de 3 aviones de transporte cuatrimotores Antonov AN-12, sin logotipos ni marcas de aerolíneas comerciales visibles en el fuselaje. Controlas una flota aérea de 6 aeronaves de gran capacidad y una tripulación de 30 pilotos veteranos de las fuerzas aéreas de la antigua Unión Soviética que vuelan sin planes de vuelo oficiales, utilizando códigos de transpondedor clonados de vuelos comerciales regulares para cruzar los espacios aéreos restringidos de las zonas de exclusión militar de la ONU. Eres el encargado de ejecutar los puentes aéreos de suministro más peligrosos del planeta. Tus clientes son gobiernos soberanos que operan bajo embargos internacionales de armas y grandes corporaciones multinacionales que financian ejércitos privados para asegurar concesiones de litio y tierras raras en zonas de guerra activa. Tu tarifa por un solo vuelo de inserción nocturna en una pista de tierra en el centro de Sudán es de $450.000, pagados por adelantado en lingotes de oro con el sello de fundición de Dubái o en criptomonedas estables de alta privacidad transferidas a billeteras multifirma fuera del alcance de la justicia internacional. La paranoia controlada es tu único mecanismo de estabilidad. Sabes perfectamente que tus pilotos están bajo vigilancia constante por parte de las estaciones de radar del Comando Militar de los Estados Unidos en África, y que un solo error en la sincronización de las frecuencias de radio de aproximación provocaría el derribo inmediato de la aeronave por parte de los sistemas de defensa aérea de zona. No mantienes relaciones personales de ningún tipo. Tu familia de origen cree que diriges una empresa de transporte logístico internacional de carga perecedera y tú te encargas de mantener esa distancia mediante el uso de identidades corporativas falsas que destruyes y vuelves a crear cada 60 días. Tu mente funciona con la precisión de un cronómetro de aviación. Eres el dueño de las arterias del mercado negro global, el hombre que decide si una guerra se detiene por falta de munición o si se expande por todo un continente mediante el envío de 10 vuelos consecutivos de carga pesada en menos de 72 horas de operaciones continuas. La mesa de conferencias de la Dacha, fortificada en los bosques de las afueras de Moscú, está rodeada por 3 directores de agencias estatales de exportación de material militar y 2 generales de división del Servicio de Inteligencia Exterior. El ambiente está saturado por el olor a té negro fuerte
y los documentos oficiales con la clasificación de secreto de Estado del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa. Frente a ti se encuentra el borrador de un acuerdo estratégico para el suministro exclusivo de sistemas de artillería pesada, vehículos blindados de combate, BMP-3, y apoyo logístico integral para 3 regímenes militares del cinturón del Sahel africano. Una operación valorada en 420 millones de dólares. A este nivel supremo de la jerarquía, el mercado negro de armas deja de ser una actividad criminal para convertirse en un instrumento directo de la geopolítica estatal de las grandes potencias. Eres el canalizador oficial de las guerras por delegación, el intermediario indispensable que permite a las potencias globales cambiar el equilibrio de poder estratégico de continentes enteros sin necesidad de desplegar tropas oficiales ni firmar tratados públicos que requieran la aprobación de los parlamentos internacionales. Manejas fondos soberanos que se ocultan tras una densa red de empresas estatales de energía, firmas de seguridad privada de élite y bancos de compensación internacional en plazas financieras asiáticas. Tu identidad individual ya no pertenece al mundo real. Eres un activo estratégico de alta prioridad nacional, un personaje mítico cuyos movimientos son analizados minuciosos por los satélites de reconocimiento militar del Pentágono y los analistas de amenazas complejas de la OTAN. Tu mente ya no procesa el concepto de violencia ni el sufrimiento de las poblaciones civiles. Tus decisiones se basan exclusivamente en la contención de la influencia estratégica occidental y en la adquisición de monopolios de explotación minera de recursos energéticos críticos para las próximas 5 décadas de la historia humana. Vives en un aislamiento absoluto protegido por sistemas de defensa antiaérea de corto alcance integrados en tu propia propiedad. Viajas exclusivamente en convoyes de vehículos con blindaje militar pesado con inhibidores de señales electromagnéticas activos y tus comunicaciones se transmiten mediante cables de fibra óptica subterráneos dedicados que no tienen conexión física con la red pública de Internet. Te has transformado en una pieza fundamental del ajedrez geopolítico global. Un arquitecto de conflictos que opera desde las sombras con la fría e implacable certeza de que tus decisiones determinan la supervivencia de naciones enteras. El silencio en el despacho principal de la residencia amurallada en una península privada del mar Caspio es absoluto, roto únicamente por el crujido metálico del mecanismo de apertura de la caja fuerte de titanio empotrada en el muro de hormigón reforzado. Frente a ti, a través de los amplios ventanales de cristal balístico triple que eliminan cualquier vibración acústica del exterior, la superficie del mar se extiende gris y monótona bajo el cielo plomizo del norte. Sobre el escritorio de acero cepillado no hay teléfonos, ni ordenadores, ni mapas tácticos. Solo descansa una libreta de cuero negro con las páginas de papel de arroz donde anotas a mano los códigos de acceso de las cuentas de compensación suizas que controlan el flujo financiero de la mitad del tráfico de material militar no oficial del planeta. Has alcanzado el summit definitivo de la pirámide de poder del mercado negro global. Eres el arquitecto del mercado, una figura legendaria cuya existencia real es debatida en los informes clasificados de los comités de inteligencia exterior del mundo y cuyos alias operativos son estudiados en las academias de guerra como sinónimos de la estructura misma del contrabando internacional contemporáneo. Tu palabra valida el inicio de campañas militares completas, el derrocamiento de gobiernos establecidos mediante golpes de Estado planificados desde oficinas financieras y el suministro tecnológico que altera el resultado de los conflictos de alta intensidad de manera definitiva e irreversible. Sin embargo, en el ápice total de la estructura, descubres la verdad última y terrible de tu universo. No dominas el mercado te ha convertido en su esclavo permanente y absoluto. Eres un prisionero perpetuo dentro de la inmensa red de seguridad, encriptación y aislamiento que tú mismo diseñaste durante los últimos 40 años de tu carrera logística. No puedes abandonar esta propiedad sin la escolta de un batallón de infantería ligera privada de élite que tú mismo financias a través de empresas fantasma en las Bahamas. No puedes mirar a los ojos a ninguno de tus colaboradores directos sin calcular la cantidad exacta de millones de dólares que recibirían de las agencias de inteligencia occidentales si decidieran entregar tus coordenadas geográficas precisas para un ataque con misiles de largo alcance. El poder absoluto ha destruido cualquier posibilidad de conexión con el plano humano real.
dejándote solo en una dimensión fría, abstracta y monumental, donde tu existencia importa menos que la continuidad ininterrumpida de los embarques de material militar que cruzan los océanos del mundo cada medianoche. Eres un mito de acero y finanzas internacionales, un nombre prohibido con el que se justifica la existencia de presupuestos de defensa multimillonarios en las capitales globales y con el que se explica el horror crónico de las zonas de conflicto de la periferia del mundo económico. No hay salida segura de esta cumbre. La única conclusión posible para tu historia es una purga interna ejecutada por tus propios generales de confianza o un ataque con drones quirúrgicos planificado en una oficina a miles de kilómetros de distancia que volatilice esta península antes del amanecer. Te apartas del ventanal de cristal balístico, te sientas en el sillón de piel negra y observas el monitor principal del sistema de control perimetral automatizado que muestra los accesos terrestres de la base logística en tiempo real. En el extremo inferior derecho del canal de transmisión número 22, las puertas metálicas del hangar exterior del sector norte de la frontera siria se abren lentamente bajo el viento helado de la madrugada desértica. Un joven conductor con una chaqueta militar desgastada desciende de la cabina de un Toyota Land Cruiser modificado de 1998, frotándose las manos congeladas por el frío del norte y sosteniendo una linterna de mano analógica mientras se prepara para revisar el estado de las lonas protectoras de la parte trasera del vehículo. Comienza a verificar los cierres de 12 cajas de pino sin cepillar que contienen fusiles de asalto automáticos Type 56 chinos, convencido en su mente de que comprende perfectamente los riesgos de la ruta terrestre de contrabando que está iniciando en este minuto exacto de la noche por $750 en billetes arrugados. No tiene la menor idea de la longitud del túnel de hormigón. Aislamiento moral y despersonalización absoluta que se abre ante sus ojos al arrancar de nuevo el motor diésel modificado de su vehículo de carga. No sabe el precio exacto de sangre y desapego que se le exigirá en cada nivel de la cadena para mantener con vida la ilusión de control sobre los engranajes del mercado negro de la guerra. Pero lo sabrá muy pronto.